Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué privilegio entrar nuevamente a sus hogares a través de Canal 34 Telemaya. Hoy, como todos los lunes, tenemos nuestro programa Matrimonios con Propósito. Su servidor, Lisandro Aguilar, y mi amada esposa, Carmencita Cruz. Buenas noches a cada uno de ustedes, buenas noches familia, nos sentimos bendecidos de nuevamente dirigirnos a ustedes y poder nuevamente entrar a sus hogares. Gracias por darnos ese privilegio. Amén. Qué bendición es el que nosotros podamos tener este momento para poder llevar el alimento espiritual a sus hogares. Como todos los lunes, los invitamos para que tomen un lápiz, tomen un bolígrafo, tomen un cuaderno y puedan anotar lo que el Señor tenga preparado para ustedes. Le damos las gracias al Señor porque ha abierto las puertas de este canal, porque a través de la transmisión de Telemaya, a través de este canal, nosotros estamos llevando la palabra del Señor a muchos municipios y a muchas personas. Así que, sin más que decir, quisiéramos que nos acompañaran para que pudiéramos orar y dar inicio esta noche a este programa. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, ya estamos finalizando el día de hoy. Te damos gracias porque estamos alabándote, adorándote. Vamos a escuchar de tu palabra, mi amado Padre, y sabemos de que tenemos ya nuestro corazón dispuesto, Señor. Nuestro corazón anhela ya por la noche, los días lunes, poder escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, de que esta va a caer en buena tierra y que se va a reproducir, que va a ser rema en nuestras vidas, Padre. Disponemos nuestro corazón, desde ya declaramos, Padre amado, de que seguimos victoriosos en tu nombre, Padre. Gracias, mi amado Señor. Toma tú el control de esta reunión, mi Señor Jesús, en el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, queremos aprovechar este momento también para mandar nuestros saludos a todos aquellos que nos escriben a nuestro perfil de Facebook. Muchísimas gracias a los que nos han escrito, nos han saludado. Qué bendición el poder saber que estamos siendo instrumentos para bendecir su vida espiritual. Hoy el tema que tenemos para esta noche es un tema muy especial, así que por favor ponga atención. El Señor puso fuertemente esta palabra la semana que pasó en nuestro corazón para poder compartir con ustedes. Si tiene alguien al que usted quiera invitar, por favor, llámelo y comparta también esa bendición que es el alimento espiritual. El tema que tenemos hoy se llama poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo como matrimonio. Sí, es bien importante, ¿verdad? Que nosotros como matrimonio estemos de acuerdo. Bien lo dice la palabra del Señor, que si andaremos juntos si no estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, como esposo nos tenemos que poner en acuerdo en muchas cosas en el transcurso de nuestra vida y todo dependerá del tipo de comunicación que nosotros tengamos. De eso dependerá el éxito o fracaso de la comunicación que nosotros tengamos como pareja y con la comunicación que nosotros tengamos directamente con el Señor. Y hoy queremos contarles, les queremos hablar sobre dos parejas de esposos que se pusieron de acuerdo en algo y que se encuentran en la palabra del Señor, en nuestras escrituras. Una lo hizo para mal y otro lo hicieron para bien. Y por algo, ¿verdad? En las escrituras se quedan estos ejemplos para que nosotros podamos ponernos de acuerdo en hacer las cosas buenas y no recibir el castigo de no hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Amén. Qué importante es podernos poner de acuerdo, ¿verdad, queridos hermanos? Y más como matrimonio. Lamentablemente, cuando nosotros aún no estamos en los caminos del Señor, muchas veces es muy difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo en algo. Y precisamente esa es la parte que nosotros queremos compartir con ustedes en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos compartir o ponernos de acuerdo en cosas que pueden ser de beneficio o perjudicarnos a la hora de ponernos de acuerdo? Y los ejemplos que queremos presentarles en esta noche son ejemplos que la Biblia son claros en este contexto de cuando una pareja de esposos se pone de acuerdo. Hoy quisiéramos empezar con el ejemplo de qué pasa cuando nosotros nos ponemos de acuerdo pero para hacer algo malo.
malo ante los ojos del Señor. Muchas veces lo malo lo podemos ocultar de las demás personas, muchas veces podemos ocultar el mal de los que nos rodean, pero del Señor no nos podemos ocultar. Entonces, la primera pareja que nosotros vamos a mencionar en esta noche, yo sé que muchos han leído en la Biblia esta historia, pero queremos darle este contexto para que nosotros podamos identificar algún aspecto de ellos y nosotros podamos aprender, corregirlos o pedir perdón. Esta pareja es la historia de Ananías y Zafira. Amén. Ellos son una pareja de esposos que eran creyentes, pero que se pusieron de acuerdo para engañar. Y dice la palabra del Señor en Hechos 4:32 al 35, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban la necesidad. En Hechos 5:1 en adelante, pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposo, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conseguir para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Vean, queridos hermanos, qué tremenda es esta historia, porque nosotros hemos visto muchos casos de estos, quizás en la vida real. Nosotros podemos aprender de esta historia cómo ellos se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafira, para mentir. Pero vea, ¿qué es lo importante aquí? Mi esposa hizo una introducción, Hechos 4, capítulo 32 al 35. En esta historia la Biblia nos muestra que la iglesia se juntó para vivir. Y todos los creyentes y seguidores de Jesús se unieron y crearon una sola comunidad. En esa sola comunidad vivían todos ellos más los discípulos de Jesús. ¿Qué hicieron? Hay un ejemplo al final de este capítulo 4, donde nos dice que Bernabé vendió sus terrenos y todo lo que él ganó se lo dio a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos lo administraran con los pobres. Entonces tenemos que entrar en este contexto y tenemos que aprender cómo ellos vivían en ese tiempo. En ese tiempo se juntaron todos como cristianos, como una sola iglesia. Yo tenía propiedades, el otro tenía propiedades, todos vendieron sus cosas, pero lo más importante, todos dieron lo que tenían, para que ninguno
pasara ninguna pena y que todos pudieran tener según la administración de los apóstoles. Entonces, es muy importante que nosotros veamos este contexto histórico para poder entender el porqué del castigo que recibe precisamente Ananías y Zafira después de haber mentido. Ahora, me llama la atención algo muy importante. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué tuvieron que mentirle a los apóstoles? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? Y aquí hay una cosa importante que tenemos que anotar, y es que ellos vivían en el cuerpo de Cristo. Y aquí es el primer ejemplo que nos da de cómo la mentira a nosotros nos puede causar incluso hasta la muerte. Todos los demás vivían en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y todos vivían bajo un mismo espíritu, que era el Espíritu Santo. Ahora ellos, ¿qué los motivó? ¿Los pudo haber motivado la avaricia, la codicia? ¿O simplemente el hecho de no creer que este grupo de personas, este movimiento, esta iglesia, iba a perdurar? Entonces ellos básicamente no confiaron, no creyeron. Y pongamos mucha atención, queridos hermanos, porque aquí no dice que eran personas fuera de nuestra fe. Eran personas que estaban dentro de la iglesia de Cristo, pero que ellos vendieron su terreno, vendieron su casa a un precio, pero guardaron algo. Entonces se pusieron de acuerdo en algo, porque eso es importante. Ananías pudo haber vendido su propiedad en X precio y la esposa ver, y Ananías pudo haber dicho yo lo vendí tanto, pero su esposa pudo haber dicho bueno, la verdad es que el precio fue otro. Ella pudo también ser sincera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Si te preguntan en cuánto lo vendí, decir que tanto, porque el resto nos puede servir para muchas cosas. Podemos hacer esto, cuidadito, mira, mejor no demos todo, porque no sabemos cómo va a estar esto de la iglesia, ¿verdad? No sabemos si esta iglesia va a crecer, y si el día de mañana ya no, nos va a quedar algo. Entonces, básicamente, ellos no creyeron, queridos hermanos, no creyeron en lo que la iglesia representaba en ese momento en sus vidas. Entonces, vemos cómo a veces nosotros, por buscar una seguridad financiera o económica, podemos llegar al punto de ponernos de acuerdo y mentir, mentir en cosas del Señor. Y eso es importantísimo, que nosotros aprendamos de este ejemplo, que no hay que mentir. Y como el Espíritu Santo le muestra al apóstol Pedro, como el Espíritu Santo, me imagino que le habló, lo llamó y fue a hablar con ellos miren, y ahí es donde viene la otra parte de misericordia de Dios. Si Dios hubiera querido castigar la mentira de una vez, en el momento que Ananías dijo, si era esto, él pudo haber muerto fulminado. Pero el Señor siempre nos da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. El Señor es un Señor de misericordia, de amor. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue enviar a Pedro. ¿Para qué? Para que Ananías pudiera arrepentirse. Lamentablemente la historia no termina así. Lamentablemente él tomó la decisión de seguir mintiendo. Y esa mentira lo llevó a la muerte. Y no solo a él, sino que después viene su esposa, y su esposa también tiene la misma oportunidad. La oportunidad de poder arrepentirse. La historia hubiera sido diferente si alguno de los dos lo hubiera dicho al apóstol Pedro. Es cierto, mentimos, pero mentimos por esto, esto y esto. Tuvimos miedo por esto, esto y esto. Y sí es cierto, no fue esa la cantidad en la que nosotros vendimos y nos quedamos con una parte. Me arrepiento, aquí está el resto. Quizás la historia hubiera terminado de otra manera, pero ellos en su corazón, queridos hermanos, ya tenían dispuesto y se pusieron de acuerdo en mentir de la misma manera, y la consecuencia fue que los dos murieron. En este ejemplo podemos ver, ¿verdad?, cómo la avaricia y la codicia
pueden desviarnos del camino, ¿verdad? Hasta el punto de mentir. Cuando le damos más valor a las riquezas, dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, perdemos la comunión y terminamos mal, ¿verdad? Como acabamos de ver en el ejemplo acá de Zafira y su esposo. Amén. Yo sé que en la Biblia hay muchos ejemplos más de matrimonios que se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Pero esta noche queremos darle más énfasis a un matrimonio que se puso de acuerdo para hacer las cosas bien. Entonces vamos a poder nosotros comparar cómo nos ponemos de acuerdo en hacer algo bueno y cómo nos ponemos de acuerdo en hacer algo malo. Y cuáles son las recompensas. Ya vimos el primer ejemplo, como Ananías y su esposa, la recompensa de ponerse de acuerdo para algo malo fue la muerte. Y ahorita vamos a ver precisamente la historia de la otra pareja. Y esta pareja, a mí desde que yo la leí en la Biblia, me llamó mucho la atención. Y me llama la atención porque nos podemos identificar con ellos. Porque podemos ser nosotros como este matrimonio lo hizo. Entonces queremos contarles sobre Priscila y Aquila. Una pareja de esposos que vivían en Corinto. Y para eso vamos a ir a Hechos 18, verso 1 al 4. Amén. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Había salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas de campaña, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Amén. Veamos cómo inicia este relato. Este relato dice que Pablo llega desde Atenas hasta el puerto de Corinto y que ahí conoció a un judío. Y este judío es Aquila. Aquila nació en la región del Ponto y estaba recién llegado también de Italia. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo los romanos estaban en persecución de la iglesia y de los judíos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Salían huyendo. Y esta pareja de esposos es una pareja de esposos judía que venía huyendo precisamente de la persecución. No es casualidad que Pablo llegara a Corinto y que los conociera. Y esa casualidad no se puede dar. ¿Por qué? Porque precisamente ellos se dedicaban a la misma actividad comercial o al mismo trabajo que tenía Pablo. Y si ustedes me permiten salirme un poco del tema, recuérdense que Pablo hace una aseveración más adelante en sus cartas y dice que él no recibía ofrendas de las iglesias porque él se mantenía con su trabajo. Entonces precisamente el Señor lo lleva al puerto de Corinto, conoce a esta pareja y esta pareja se dedica a lo que Pablo se dedicaba, que era la confección o la elaboración de tiendas. Amén. Continuando con la lectura, en Hechos 18 dice: después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Efeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Ahí está. Queridos hermanos, Hechos 18 al 18 marca una pauta muy importante. Y esa pauta es: Pablo se queda un tiempo en Corinto, pero sabemos que Pablo tenía un llamado de apóstol. Él
formando y creando iglesias conforme el Señor lo iba llevando de ciudad en ciudad. Lo importante es ver cómo es que Priscila y Aquila, precisamente en el verso 18, acompañan a Pablo en ese viaje. Vean lo importante de ese llamado apostólico que tenía el apóstol Pablo y cómo impactó en la vida de este matrimonio. Miren, para que nosotros con mi esposa vayamos a un lugar, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. No es solo decirle, vámonos. En este caso, a mí me llama mucho la atención porque Priscila y Aquila tenían ya un negocio establecido y ese negocio era la elaboración de tiendas. Y pasado un tiempo, 1 año, 2 años, no sé, pasado un tiempo, recibe el llamado Pablo de irse a otro lugar, siempre a predicar la palabra del Señor, porque en versos anteriores vemos cómo Pablo en su tiempo libre se iba a la sinagoga a predicar el evangelio, a decirle a los judíos, así no es ahora el nuevo evangelio es Cristo Jesús, pero él se tiene que ir. Entonces lo importante aquí, y por eso quise hacer esta pausa en el 18, es, aunque la Biblia no lo dice, nosotros tenemos el pleno entendimiento de comprender que tanto Priscila como Aquila tuvieron que tomar una decisión. Para eso se pusieron de acuerdo, se tuvieron que poner de acuerdo. ¿Y qué fue lo que decidieron? Seguir al apóstol Pablo. Amén. Continuando con la lectura, nos dice, había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Correcto. Vamos a hacer otra pausa ahí y vamos a ir pausando poco a poco para que podamos entender este tema que es tan importante para nosotros. ¿De quién habla mi esposa? Ella está hablando de Apolos, un predicador. Apolos era un predicador que solamente conocía el mensaje de Juan el Bautista. Y dice en el capítulo de Hechos 18, verso 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, que conocía bien las escrituras, llegó a Efeso, desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había sido enseñado en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Ok. Él solo sabía el bautismo de Juan. Entonces Juan bautizaba ¿con qué? Con agua. Mas no sabía el bautismo de Jesús, que él bautizaba con el Espíritu Santo. Y aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Porque fíjense, queridos hermanos, que cuando Priscila y Aquila escucharon predicar con ese amor, con ese deseo ferviente en la sinagoga de Apolo, y ojo, aquí ya viene la madurez espiritual de Aquila y de Priscila, porque dice la palabra, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Vean qué tremendo es eso. Vean cómo ellos, el tiempo que han pasado con el apóstol Pablo y el tiempo que ellos lo han oído, ellos tuvieron precisamente esa madurez espiritual para no callar a Apolo delante de todos y decirle, no, estás equivocado. Y lo llevaron aparte, dice, y le enseñaron lo que ellos ya sabían. Y miren, queridos hermanos, a mí me llena de gozo el poder compartir con ustedes este tema, porque a diferencia de la primer pareja que se puso de acuerdo en algo malo, aquí vemos cómo esta nueva pareja, Priscila y Aquila, se ponen de acuerdo, pero ¿para qué? Se ponen de acuerdo para poder
llevar el Evangelio de Cristo a otros, para poder enseñarle. Queridos hermanos, a veces nosotros estamos equivocados, a veces nosotros no entendemos o creemos entender o no conocemos totalmente el significado de la palabra del Señor. Y miren qué hermoso es que pueda haber alguien que a uno lo instruya. Apolo conocía la ley, pero era la ley judía. Y había escuchado la prédica y la enseñanza de Juan el Bautista, que mencionaba a Jesús, pero él en sí no conocía el Evangelio de Cristo. Priscila y Aquila se dieron el tiempo para poderle enseñar a él, para poder enseñarle a alguien que traía el don. Esa es la parte importante también. Apolos traía el don, y él era un gran predicador, un gran evangelista, si lo quiere ver desde el punto de vista de nuestro tiempo. La única diferencia, que no conocía el verdadero evangelio. Y este par de esposos lo conocían, y lo conocían de primera mano. ¿Por qué? Porque lo escuchaban, y ya me imagino yo esas noches cuando ellos vivían juntos, que se ponían a platicar con el apóstol Pablo. Imagínense cuánta enseñanza recibieron ellos. Entonces, queridos hermanos, lo bonito es lo que viene a continuación, que mi esposa nos va a leer, que es Hechos 28, del 27 al 28. Amén. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Efeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. Esta parte es la parte que a mí me tocó especialmente, queridos hermanos, porque vean, lo primero que leímos fue que él llegó hablando un evangelio, pero un evangelio que no era el evangelio real. Entonces, vean, aquí empezamos a ver los frutos de un matrimonio que se puso de acuerdo en hacer algo bueno. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es cómo Apolo, en el verso 27, nos dice que llega a Acaya para pedir que lo recibieran. Y cuando llegó resultó ser de gran beneficio para todos. Cuando llegó la primera vez, o sea, a él lo escuchaban, pero la palabra no dice que ahí había sido de gran beneficio. Ahí fue donde este matrimonio que decidió seguir a Pablo y se puso de acuerdo en seguirlo para aprender más del evangelio, le enseña a él. Entonces él ya viene y da fruto de algo que le enseñó este matrimonio. Y el fruto es en el verso 28. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Mire, esto es fascinante, porque explicarle a un judío en ese tiempo que el Mesías ya había venido, que el Mesías había muerto y que el Mesías había resucitado, era algo tremendo. Pero la palabra dice, lo hacía públicamente y con argumentos poderosos. ¿Y cuáles eran esos argumentos poderosos, queridos hermanos? Lo que Priscila y Aquila le habían enseñado. El resultado de ponerse de acuerdo de esta pareja en seguir a Pablo, en adquirir ese conocimiento, en conocer el Evangelio de Jesús, es poderoso, y ya transformó a un hombre, y ese hombre está transformando a muchos más, hasta el grado que más adelante en las cartas paulinas vemos cómo una iglesia está confundida porque no sabe si seguir a Pedro, si seguir a Pablo o seguir a Apolo. Y eso meritó a que el apóstol les escribiera y les dijera que no tenían que seguir a ninguno de ellos tres, sino que simplemente a Jesucristo. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, vean cómo la palabra nos enseña
todo lo que esta pareja que se puso de acuerdo, estos esposos se pusieron de acuerdo en servirle al Señor, y esa es la parte en la que yo te quiero motivar esta noche. Esta es la parte en la que nosotros queremos tocar sus corazones y decirles en qué se están poniendo de acuerdo ustedes como matrimonio. En cosas que no nos van a beneficiar, o ya se han puesto de acuerdo en cosas para servirle al Señor. Si tú estás en la iglesia, si tú te congregas, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para poderle servir? ¿Cómo quieres servirle? Ya hablaste con tu pastor, ya le dijiste, pastor, nosotros queremos servir como matrimonio. Priscila y Aquila, queridos hermanos, ellos siguieron a Pablo, ellos escucharon el Evangelio. Ellos quizás no conocieron a Jesús, pero escucharon el Evangelio. Y la fe de ellos vino por el oír. Y esta noche nosotros te invitamos para que tú también tomes ese ejemplo y podamos nosotros servirle con gozo al Señor y al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Continuando con la lectura, dice en Romanos 16, 3 y 4, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Amén. Venimos por partes, ¿verdad? Venimos como el apóstol Pablo conoce a Priscila y Aquila, cómo vive en su casa, cómo trabaja con ellos, cómo se relacionan, cómo luego él tiene que partir para ir y seguir la expansión del Evangelio. Entonces, como Priscila y Aquila se ponen de acuerdo, siguen al apóstol Pablo, como él se separa en un momento de la historia de ellos se quedan, como ellos le enseñan a alguien sobre el Evangelio, sobre lo que ellos han aprendido, como alguien empieza a dar el fruto, empieza a predicar el Evangelio verdadero, y ahora empezamos a ver cómo el Señor empieza a darle la honra a Priscila y Aquila. Romanos 16, 3 y 4 nos muestra precisamente cómo el apóstol Pablo le manda saludos. Y miren, esto es importante, queridos hermanos, porque den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Y estamos viendo ya los colaboradores en el ministerio. Miren qué importante es que nosotros seamos colaboradores en el ministerio de Cristo, colaboradores en nuestra iglesia. Qué importante es poderle servir al Señor. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí, dice el apóstol Pablo. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Esto es importante, esa historia es otra parte también que nos gustaría compartir con ustedes, pero por el tiempo no va a ser posible. Pero, parafraseando rápidamente esta historia, hay un momento en el que un pueblo, un lugar, quería matar al apóstol Pablo por la prédica que él estaba dando, por la enseñanza, y ellos le salvaron la vida. Entonces, cuando él dice, yo les estoy agradecido, está agradecido porque ellos intervinieron para salvarle la vida. Pero cuando dice, igual que todas las iglesias de los gentiles, es porque ellos, con ese acto que hicieron, ellos permitieron que el apóstol Pablo llevara a más iglesias el Evangelio de Jesús. De hecho, es una recompensa que ellos reciben, ser mencionados en la Biblia de esta manera. Y si se han dado cuenta, ¿cuántos versículos venimos hablando sobre Priscila y Aquila? ¿Y cuántos hablaron sobre la otra pareja que se puso de acuerdo en hacer las cosas mal? Y ese es el punto, queridos hermanos. Cuando nosotros empezamos a ponernos de acuerdo para honrar el nombre del Señor, no nos quedamos ahí, sino que siempre va a haber más y más y más y más. Vamos a leer la última cita que tenemos para esta noche sobre este matrimonio muy interesante. Amén. Está en 1 Corintios 16, 19.
Las iglesias de acá, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Amén. Esto es maravilloso, queridos hermanos. Fueron misioneros, fueron maestros y ahora son pastores. Vean cómo es este ejemplo que nos da la Biblia. Yo me sorprendo, yo me lleno de gozo al ver cómo el Señor nos muestra en su escritura esta parte de un matrimonio que se pone de acuerdo para hacerlo bueno. Igual que Aquila y Priscila, dice, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Ahora Priscila y Aquila no están viajando, no están con el apóstol Pablo, pero hicieron algo muy importante, abrieron las puertas de su casa. ¿Para qué, queridos hermanos? Para llevar el mensaje de salvación, que es la palabra del Señor. Y no es por gusto entonces que estén mencionados en tantas cartas del apóstol Pablo. Imagínense el amor que el apóstol Pablo le tiene a esta pareja, el amor que ellos lograron hacer germinar en el corazón del apóstol Pablo. Les escribe y lo más importante, como en cada carta donde él los saluda, hace mención de la importancia del ministerio de ellos en el Evangelio del Señor. Ahora abren las puertas de su casa. Para nosotros es algo muy importante el poder compartir este tema y decirle a usted, querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces nos hemos puesto de acuerdo para abrir la puerta de nuestra casa y poder llevar el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces a nosotros no han llegado personas con la palabra del Señor? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos puesto de acuerdo para escucharlo? Vea la gran diferencia entre Priscila y Aquila y entre Ananías y Zafira. Yo no quiero ser el ejemplo primero que dimos hoy. Porque ¿cuál es el pago de ponernos de acuerdo contra el Espíritu Santo? Es la muerte. ¿Y cuál es la recompensa, queridos hermanos, de ponernos de acuerdo para trabajar en el reino del Señor? La recompensa es la vida eterna. La recompensa es el hecho que nos puedan otras personas seguir y llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Pasaron problemas, por supuesto que pasaron problemas. Cuando rescataron al apóstol Pablo, ellos también pudieron haber sido presos, también pudieron haber muerto, pero ellos tuvieron el valor. Ellos defendieron la vida y gracias a eso entonces vemos cómo los honra el apóstol Pablo. Hoy queremos invitarte para que tú con tu esposa, con tu esposo, se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo en algo que en realidad va a ser de mucha bendición en sus vidas. Y eso es poderle servir al Señor, poder hacer cosas que le agraden, cosas para su reino. No les digo vayan y váyanse de misioneros, sino que simplemente lo que ustedes puedan hacer en su iglesia, en su casa, en su comunidad, háganlo de corazón, porque la recompensa del Señor nunca llega tarde, porque nosotros hemos sido apartados para ser un pueblo santo, dice la palabra. Así que, queridos hermanos, qué bonito el poder compartir con ustedes en esta noche un tema tan especial. La verdad es de que nosotros nos gozamos grandemente de poder compartir estos temas con ustedes. Mi esposa tiene algo que comentarnos sobre este tema también. Sí, la verdad es que nos sentimos bendecidos de poder compartir con ustedes esto y que podamos ver todos conjuntamente lo importante que es estar en el acuerdo del Señor, ¿verdad? Y lo importante que es estar en el acuerdo
de hacer las cosas para el Señor y como a Él le agrada. Sabemos de que así como vemos el ejemplo acá, que fueron personas que fueron honradas por el Señor honra, el Señor premia. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces yo sé que el Señor nos va a premiar, que el Señor nos anhela, Él quiere que nosotros le busquemos siempre y que todo lo que hagamos lo pongamos a sus pies. Y más en este tiempo que estamos por finalizar un año y también por iniciar otro. Es bien importante que nosotros como pareja estemos en acuerdo y que en ese acuerdo nuestro Señor Jesucristo sea parte de la ecuación, ¿verdad? Que Él no quede fuera de la ecuación de nuestras vidas y vamos a ser personas que vamos a ver a Dios glorificarse en nuestras vidas, así como lo vimos en esta pareja como Aquila y Priscila. Amén. Yo sé que a veces es difícil ponernos de acuerdo en cosas cotidianas, ¿verdad, queridos hermanos? Y mucho más sería en cosas espirituales. Pero el primer paso es que queramos nosotros ponernos de acuerdo en buscar del Señor, ponernos de acuerdo en orar juntos, ponernos de acuerdo en leer la palabra. Eso es el primer paso que nosotros podemos dar. Porque entonces como matrimonio nosotros vamos a edificar nuestra casa en un buen cimiento, que es la fe en Cristo Jesús. Hoy estamos a pocos días de celebrar el nacimiento de Cristo. Y yo quiero invitarlos para que con su familia, este 24 de diciembre, la tradición a las 12 de la noche, darnos ese gran abrazo y quemar cohetes y muchas cosas. Pero yo los queremos invitar para que puedan en familia pasar un tiempo de comunión con el Señor. Que se pongan de acuerdo. Y se pongan de acuerdo para que podamos festejar el nacimiento del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, quien es el que pagó el precio de nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, para nosotros esta noche ha sido de mucha bendición. Ojalá que para ustedes también. Ojalá que esta palabra haya quedado sembrada en buena tierra y que les sirva como ejemplo para que nosotros podamos caminar siempre de la mano del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre misericordioso, gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos has permitido nuevamente entrar a los hogares de los hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de Canal 34 Telemaya. Gracias, Padre, porque sabemos que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, porque tú, Señor, nos has llamado, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Hoy oramos por esos matrimonios, Señor, que en esta noche están clamando porque tú los escuches. Hoy oramos por aquellos matrimonios, Señor, que quizás en el pasado no se podían poner de acuerdo. Hoy rompemos, Señor, esas cadenas de división. Hoy rompemos, Señor, todo lazo que los quiera atrapar a ellos en ese aspecto de no ponerse de acuerdo. Hoy los liberamos en el nombre de Jesús. Y hoy creemos que a través del Espíritu Santo y el amor de Cristo, ellos van a poder ponerse de acuerdo en lo pequeño y en lo grande para servirte y para ser siempre siervos tuyos, Padre. Oramos por aquellas familias, Señor, que han hecho peticiones, aquellas familias que están orando por algún enfermo. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están clamando para que puedan tener un trabajo. Oramos, Señor, en agradecimiento porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido sanos y salvos, Señor. Gracias porque sabemos que hay muchas familias que han perdido seres queridos. Hoy oramos especialmente por aquellos, Señor, que han perdido sus seres queridos en este tiempo. Oramos para que tú des fortaleza, para que tú des, Señor, resignación, para que tú puedas, Señor, confortar esos corazones. Oramos por nuestro pueblo, por Guatemala, Señor. Oramos por Escuintla. Oramos, Señor, por cada uno de esos municipios a los que llega esta señal, para que tu Padre Celestial los resguardes de todo mal. Oramos, mi Señor, para que tú puedas levantar
a tu iglesia, para que seamos, Señor, nuevamente una parte esencial de esa gran comisión que tú has dejado de llevar el Evangelio a todos los lugares, Señor, a todos los lugares. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón amor a nuestro prójimo, que nosotros podamos poder ser esa luz en el mundo, que podamos ser esa sal, Señor, del mundo. Te pedimos también, Padre Celestial, por nuestros hijos, por nuestra familia. Te pedimos, mi Señor, que tu misericordia, tu protección nunca se aparte de nosotros. Hoy bendecimos, Señor, a cada uno de esos matrimonios que nos siguen, a cada uno de esos matrimonios que nos escuchan. Por favor, Padre, cumple los anhelos de ese corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, qué privilegio ha sido compartir con ustedes esta noche. Estamos más que seguros que el Señor ha llevado una palabra a sus vidas. Gracias por permitirnos entrar a través de sus televisores. Nuestro programa Matrimonios con Propósito, todos los lunes, está aquí para poder compartir ese alimento de la palabra del Señor. Así que, por favor, invite a aquellos que no han podido escucharnos o que todavía no se han podido conectar. Invítelos para que todos los lunes a las 7 de la noche, por Telemaya, Canal 34, por el sistema de cable Sistecom, pueda recibir este mensaje y pueda ser edificado. Gracias por seguirnos, gracias por vernos. Que la pasen bien. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nota de duelo. El día 13 de diciembre falleció el estimado señor Ricardo Alfredo Contreras Santizo. Apesarados lo participan a usted su esposa, Elubia Benítez, hoy